Muy buenos días a mis chicos de sexto grado, espero que se encuentren súper bien como siempre. Hoy es martes 18 de mayo del 2021 y vamos a estar haciendo un súper repaso de este tema de Grecia, sociedad y cultura para su examen el jueves, ¿ok? Su examen final, su último examen sobre Grecia, sociedad y cultura. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir por aquí. Ok. Si ustedes ven el libro, repaso para examen final, ¿verdad? El libro tiene esa lección de Grecia dividido en la era arcaica de Grecia, la era oscura, que esa no la tocamos, y después tiene la helenística, no la clásica, discúlpenme. Tiene la arcaica y la clásica, ¿ok? Déjenme buscarlo por aquí. Mira. La era arcaica de Grecia en la página 162 y después en la 164 la Grecia clásica, porque el imperio griego tenía sus divisiones de tiempo, ¿verdad? Pues diferentes tiempos se caracterizan por diferentes cosas. De la era arcaica, de ese tema del libro que tiene dos paginitas nada más, ¿verdad? Dos paginitas, estas dos de la era arcaica, podemos decir bien fácilmente, esto es un repaso bien sencillo y su examen también va a ser bien sencillo. Grecia se dividía en ciudades-estado llamadas polis, ¿ok? Así que nadie era líder de todo el imperio griego en ese momento. En la era arcaica de Grecia, Grecia se dividía en ciudades-estados llamadas polis y cada polis tenía su propio líder. Era independiente de las demás, ¿verdad? Yo espero que todos hayan entendido eso porque eso lo hablamos con los mayas primero, porque ellos eran por ciudades-estado así también. Las ciudades-estados de Grecia se llamaban polis y eran independientes unas de las otras. ¿Por qué eran todas griegas? Porque si son independientes se les llama una sola cultura, la cultura griega, porque compartían idiomas, compartían religión y algunas características culturales. ¿Ok? Ok. Pero lo importante es saber que Grecia se dividía en ciudades-estado, que eran independientes unas de las otras, y esas ciudades-estado se llamaban polis. ¿Ok? Luego crearon las colonias para expandir su territorio. Así que cada polis, cuando ya como que no cabían en su sitio o no tenían dónde cultivar, podía tener colonias. Aquella isla es colonia de esta polis y se utiliza esa colonia más que para cultivar, por ejemplo. O en algunas, pues sí vivía gente, pero tenían colonias para expandir territorio, perdón. ¿Ok? Y por último, lo que vamos a hablar de la era arcaica de Grecia es el origen de los Juegos Olímpicos. Bien fácil, ¿verdad? Si yo te digo, te pregunto en el examen qué novedades hizo la cultura griega o qué cosas, ¿verdad? Nos heredó o nos dejó como legado, qué cosas nosotros tenemos hoy día que ellos hicieron en su tiempo. Pues ellos originaron los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. ¿Por qué se llamaban olímpicos? Porque eran en honor a los dioses del Olimpo, ¿verdad? Ellos decían que los dioses vivían en una montaña bien alta, que era la montaña del Olimpo. Y entonces pues decían los Juegos Olímpicos. Y eran en general en honor a Zeus, su dios principal, su dios del rayo. ¿Ok? ¿Van conmigo? Ya ahí, en aquella página, discutimos estas dos páginas de la era arcaica. La 162 y la 163. Ahora vamos para la 164
y por ahí sigue, 165, para ir hacia adelante, seguimos con la Grecia clásica, ¿ok? De aquí es que podemos hablar más, ¿verdad? De la Grecia clásica, ¿está bien? Ok, pues ellos tenían las polis y en la Grecia clásica empiezan a haber tiranías en las polis. Los líderes empiezan a hacerse bien tiranos y bien malos y entonces ahí vienen los golpes de estado. La gente empezó a rebelarse en contra de las polis, del gobierno, ¿verdad? Y ahí, por causa de eso, ¿entendieron? Las- los gobiernos de las polis eran malos, eran tiranos. El Estado hace un golpe de Estado y ataca al gobierno. Y entonces de ahí ellos se ven obligados a hacer otros modelos de gobierno. Ya el que ellos utilizaban no le estaba funcionando. Así que inventan dos modelos de gobierno. Estos son fáciles. Y venían de dos polis específicas, ¿verdad? De Atenas. En Atenas tenían la democracia, que es la que nosotros utilizamos hoy mismo. ¿Ok? Tiene sus cambios, ¿verdad? Porque ahora las mujeres y todos podemos votar después de la mayoría de edad. Y en Atenas solamente podían votar los hombres y los que fueran, tú sabes, como que nobles y qué sé yo. Los que eran esclavos no podían votar, las mujeres no podían votar, los niños no podían votar, solamente los hombres de suficiente edad y que tuvieran pues algún estándar o lo que sea. ¿Está bien? Atenas y la democracia. Ellos inventaron la democracia, se llevaba a votación. Lo único que las mujeres y los esclavos no podían votar. ¿Ok? Y Esparta, los más violentos, ellos hicieron la monarquía, que tenía un rey. Pero Esparta, como eran medios extraños, hicieron una diarquía. Ellos tenían dos reyes. ¿Está bien? Pues tiranías en las polis, llegan los golpes de estados, se ven obligados a hacer dos modelos de gobierno nuevos, la polis Atenas, ¿verdad? Crea la democracia, aunque los esclavos y las mujeres no podían votar, y Esparta, que era la más violenta, crea la monarquía, pero ellos le hacen un twist y es que hacen la diarquía, que eran dos reyes podían reinar, ¿ok? De diferentes familias. Y de esa forma, pues ellos tenían que llegar a un acuerdo siempre. ¿Está bien? Por ahí mismo, en la Grecia clásica, nos sigue el arte y la cultura, ¿ok? El arte y la cultura. Empezamos con la literatura. Mire, todo esto ya yo lo di. ¿Está bien? Ya las clases están hechas ahí, el libro tiene toda esta información. Yo lo estoy repasando para que se le quede lo más importante en su cabeza, ¿verdad? Si ustedes quieren estudiar un poquito del libro, leer, o si quieren ver los videos pasados, que yo sé que no, pero por si acaso se los dejo mencionado. El arte y la cultura, la literatura. Pues la literatura es la palabra escrita y ellos escribieron, ellos inventaron una escritura fonética. Cuando hablamos de una escritura fonética, es que los símbolos están representando un sonido, ¿verdad? Nosotros estudiamos el abecedario cuando somos bien pequeñitos y la empezamos a estudiar de esta forma. A, B, 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 K, E, F, la F, la G, ¿ok? Porque así nosotros aprendemos a leer, ¿verdad? Por los sonidos. La L con la A suena la G con la R suena gr. Pues eso empezó desde los fenicios, ¿verdad? Y entonces los griegos también hicieron una escritura fonética. ¿Cuál es la diferencia de los anteriores? Que su escritura en otras civilizaciones anteriores era escritura ideográfica, ¿verdad? ¿Recuerdan?
que cada símbolo representaba una idea. Un pajarito, pues un pajarito, o unas líneas así en una montaña. No es por los sonidos. Escritura fonética es por los sonidos. Y en Grecia tenían una escritura fonética. ¿Está bien? Ok. La Ilíada y la Odisea de Homero. Esos son dos ejemplos de la literatura, ¿verdad? Griega. Discúlpenme que sigo Grecia, griega, Grecia. La Ilíada, que lleva acento, me lo comí. La Ilíada y la Odisea de Homero son las dos obras literarias más famosas de la Grecia clásica, ¿ok? ¿Están conmigo? La Ilíada es la de Troya y la Odisea es de Odiseo y de su como journey, su camino bien trágico hacia su hogar otra vez porque él había ido a una guerra, entonces es un revolú, ¿ok? Esas obras son larguísimas y a veces ustedes a lo mejor la tienen que hasta leer en la universidad. Todo esto se habla en la universidad también y en la high también. Ok, hablamos de el arte y la cultura de la Grecia clásica, ya hablamos de la literatura que tenía una escritura fonética y hablamos de dos ejemplos de la literatura que es la Ilíada y la Odisea de Homero. Después hablamos del teatro. Grecia es el origen del teatro, de la tragedia y la comedia. ¿Ok? Comenzaron con la tragedia, donde siempre había que hacer este revolú para que el héroe pudiera ganar y a veces, muchas veces moría al final y todo era bien trágico. Y cuando se cansaron de la tragedia, se inventaron la comedia también, que todo era un chiste. Y después hacían la tragedia y la comedia de vez en cuando, ¿verdad? Hacían de los dos. Como dato curioso, en el teatro griego las mujeres no podían actuar, pero las obras sí tenían mujeres. Lo que pasa es que los hombres se vestían de mujeres y entonces podían actuar de mujeres, pero las mujeres no podían actuar. Así una cosa bien extraña y bien loca. Y el arte. Hablamos de la literatura, del teatro. Grecia es el origen del teatro y de la tragedia y la comedia. Y el arte. Del arte, pues están las esculturas, están las pinturas, hay muchísimo también. Déjame ver. Vamos a seguir por aquí. Ya el arte. Ah, ok. Del arte no vamos a hablar mucho, pero podemos hablar de las esculturas griegas, ¿verdad? Que en la era arcaica eran más como tiesas y después en la era clásica se hacen como de la belleza del ser humano, lo hacen lo más perfecto posible, le hacen cada músculo a la persona, unas cosas así bien exageradas. Así que del arte podrían hablarme sobre las esculturas. ¿Está bien? Ok. Después seguimos con la religión griega, ¿verdad? Que ahí hablamos sobre la religión, leímos lo de la parte del libro de la religión y también les di el trabajito de Atlas, ¿ok? Ok. La religión griega era politeísta. También lleva un acento, Dios mío. Politeísta. ¿Quién recuerda lo que es politeísta? Yo espero que todos. Politeísta es que creen en más de un Dios a la vez. Poli, de muchos, ¿ok? Politeísta. No es monoteísta como los cristianos, ¿verdad? Que solamente creen en Cristo o en Dios. Eso es monoteísta, de un solo Dios. Pero los griegos creían en muchos dioses y eso significa, eso se llama, ¿verdad? Politeísta. Y lo hemos repetido y lo hemos repetido y lo hemos repetido porque la mayoría de nuestras civilizaciones eran politeístas, ¿verdad? Bueno, pues eran politeístas y creían en los dioses del Olimpo. Ahí tenemos a Zeus, tenemos a Poseidón, tenemos a Hades, tenemos a Atenea, a Afrodita, a Ares, a Deméter, a Perséfone, había muchos, Hera, Gesta, un montón, ¿ok? No sé si dije Afrodita, probablemente sí, Hefesto,
Entonces, esos dioses del Olimpo se podían relacionar con los humanos. Según um, las leyendas, las creencias, los cuentos que los griegos contaban, los dioses se relacionaban con los humanos. Y entonces ellos venían aquí en su forma humana, ¿verdad? Venían y por eso es que salían los semidioses o los héroes, ¿verdad? O los mestizos o como se llamen. O sea, tienen varios nombres, porque los dioses venían aquí a la tierra, tenían relaciones con humanos o humanas, y de ahí salía un semidios. Y entonces ese semidios tenía diferentes historias también. Historias que Homero podía escribir sobre esa historia o diferentes escritores. Los semidioses están Hércules o Heracles, ¿verdad? El nombre griego es Heracles. Están Perseo, está Teseo, ¿cuál más? Un semidios famoso, Percy Jackson. Pero de ese tiempo no sé. Percy Jackson es creado acá en nuestro tiempo. ¿Ok? Así que la religión griega, los griegos eran politeístas, ellos creían en los dioses del Olimpo, que son Zeus, Hades, Poseidón, Afrodita, Ares, Atenea, todo eso. Los dioses se relacionaban con los humanos, ellos podían bajar aquí a nuestro ámbito terrenal y tener relaciones con los humanos y de ahí salía un semidios y entonces los semidioses pues tenían historias, ¿verdad?, de guerra o historias así de aventura. Ok, entonces ahí fue todo lo que nosotros discutimos y entonces ahí le voy a añadir un poquito, pero un par de cositas que yo como las locas pues no puedo evitar dárselo a ustedes aunque no venga en el examen. ¿Está bien? Porque es que tanta información bonita hay que darla. ¿Está bien? Y ya, ¿cuántos tengo conmigo? ¿Cuántos se fueron porque dije que no venía en el examen? Hay una cosa que sí viene en el examen y se los estoy diciendo. El que cerró el video se jorobó. Este es el Partenón. ¿Ok? En el libro tenemos una parte sobre la arquitectura de los templos griegos. Y pues los griegos tenían una arquitectura bien bella y hacían las cosas en mármol. Y estas columnas son grandísimas. Mira una persona aquí sentada y mira cómo es la columna del Partenón. Obviamente pues ya ha sufrido muchos daños porque eso es viejísimo. Y este era un templo dedicado a la diosa Atenea. Las polis de Grecia tenían como, ellos escogían a qué dios adorar más, cuál era el dios de esta polis. Y esta polis, su dios principal era Atenea. Aunque Zeus era el dios principal, era el dios del rayo y qué sé yo, ellos, bueno, ¿por qué se llama Atenas? Porque su diosa principal era Atenea. Y todos en esa polis le rendían tributo a Atenea. ¿Ok? Y este es un templo dedicado a Atenea. Si alguien va para allá, recuerden sacar fotos y enviárselas a Mrs. Karina. Mrs. Karina se muere por ir a ver el Partenón también. ¿Ok? Ve la arquitectura de los templos griegos. Y aquí habla que la belleza de los templos griegos se encontraba principalmente en sus columnas. Y entonces tenemos un estilo dórico, mira el estilo dórico, el estilo jónico, que es circular, ¿ves? No tiene estas cositas, estas líneas, y el estilo corintio, que tiene todas estas cosas aquí, ¿ves? Mira, el dórico es el más sencillo de todos, que es este. La columna es más ancha y sin base. El capitel es más ancho y menos decorado. Esto de arriba es el capitel. El estilo jónico, la columna es más estrecha, o sea, menos ancha, alargada y tiene base. El capital posee forma de espiral. Este es el capital y míralo ahí. Capitel, perdón.
Entonces el estilo corintio, la columna se parece al estilo jónico, a esta, ¿ve? Porque es plana, pero su capitel tiene formas parecidas a las hojas del acanto. Todo esto que está aquí es corintio, ¿ve? O sea, el capitel. Y por último, ahí hablamos un poquitín de la arquitectura griega. Era muy hermosa, era muy preciosa, era muy bellísima. Es todo lo que queda es bellísimo, ¿verdad? Este, y ahora vamos a hablar sobre los filósofos y las ciencias griegas. Vamos a hablar un poquito sobre los filósofos, un poquito sobre las guerras y terminamos. Dios mío, este video es bien largo. Pero anyway, los filósofos griegos descartaron las explicaciones sobrenaturales o mitos para los fenómenos que ocurrían. ¿Recuerdan el mito de Atlas y que él sostenía el cielo y todo eso? Pues, ajá. Después de cierto tiempo, los filósofos dicen eso como que ya no me parece cierto, como que un hombre gigante aguantando el cielo, como que no. Entonces los filósofos, que son personas que se dedican a meditar y reflexionar acerca de los asuntos de gran importancia, empiezan a descartar las explicaciones sobrenaturales o mitos para los fenómenos que ocurrían. En su lugar, comenzaron a buscar explicaciones basadas en la razón o el intelecto y la experiencia. En esta época se destacaron varios filósofos griegos. Sócrates planteaba que a través de la razón los seres humanos pueden distinguir el bien del mal y actuar correctamente. Platón buscaba ideas perfectas como la belleza, la verdad y la justicia. Estas ideas guiarían la vida humana. Aristóteles, por su parte, postulaba que la razón está hecha para conocer el mundo material en que vivimos y que para pensar correctamente hay que buscar ideas lógicas, que es conforme a las reglas del sentido común y la razón. Los griegos también desarrollaron la geometría que les posibilitó en parte construir sus impresionantes templos. La astronomía griega, por otro lado, permitió establecer un año solar de 365 y un cuarto días y hasta predecir eclipses solares. Así que eran bien inteligentes los condenados griegos, pero bien inteligentes, ¿ok? Y esto yo espero que se les quede. Lo principal, ¿verdad?, de los griegos es que eran bien inteligentes, que nos dejaron la democracia, que nos dejaron los Juegos Olímpicos, que nos dejaron el teatro, literatura tan famosa como la Ilíada y la Odisea, nos dejaron filosofías de vida, nos dejaron hasta el método de educación, ¿ok? El método de educación, estos maestros, estos filósofos, Sócrates, que es este que está aquí, pues era un gran pensador. Y Sócrates, miren para allá cómo era. A Sócrates lo mataron o lo mandaron a matar. Él era un filósofo que pensaba, ¿verdad?, en todas esas cosas y analizaba. Y entonces tenía esta teoría de la mayéutica, ¿ok? Sócrates decía, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿Ok? Yo espero que eso se les quede si llegan hasta aquí. La verdadera sabiduría, o sea, la verdadera sabiduría de nosotros está en reconocer nuestra propia ignorancia. ¿Entendemos todos? Nuestra mayor sabiduría, lo más inteligente de nosotros, es entender que somos ignorantes. Porque nosotros nunca, nunca vamos a saber todo lo que hay que saber del mundo. Así que nuestra mayor sabiduría es reconocer y entender que nunca vamos a saber todo. Porque una persona que piensa que se sabe todo es ignorante. Bueno, yo espero que lo hayan entendido. Es medio de un revolú. Aquí, mira, la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Sócrates. La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Así que por eso, esto que yo estoy hablando aquí no es para que ustedes llenen el recipiente con todas estas cosas que yo hablo, bla, 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 no. Es el encendido de una llama.
es abrir su mundo a otras posibilidades, ¿verdad? Existía un Sócrates. Mira eso, qué cool de Sócrates. Y ya que ustedes sepan que Sócrates existía y como que ese encendido de la llama de como que, wow, qué montón de conocimiento hay. Y puedes empezar a googlear algo que tú te interesa saber. Y eso es la educación, cuando a ti te interesa algo, cuando está ese encendido de una llama y tú entiendes algo y te invita a seguir buscando más cosas y más información. La mayéutica era la teoría de enseñanza de Sócrates, ¿verdad? Y ¿verdad? Vamos a leer aquí la información. El maestro es facilitador de aprendizaje. El maestro no te va a decir todo lo que tú tienes que aprenderte y tú te lo embotellas, sino que él te va a facilitar el aprendizaje. Él te puede dar la información, él te puede ayudar, te puede guiar, pero el aprendizaje es tuyo. Si a ti te interesa aprender o no te interesa aprender y qué cosas a ti te interesan aprender. La participación del maestro es de mediador. Él te va a guiar de mediador. Él no es el líder del salón, él no es, no te va a decir embotellate esto, apréndete esto, lo otro, qué sé yo. Él es un mediador. Utiliza la comunicación para obtener un conocimiento. La mayéutica es su teoría. La mayéutica significa hacer nacer. Se supone que el maestro te haga nacer el conocimiento, pero el conocimiento sale de ti. Y entonces Sócrates te va guiando. Esa es la teoría de él de enseñanza, ¿verdad? No es lo que se utiliza hoy día, pero entonces se utiliza la comunicación. Él seguía preguntándole a los estudiantes, como que el estudiante decía un hecho o una cosa y Sócrates le seguía preguntando como que más allá, por un lado y por el otro, diferentes ámbitos de eso que dijo el estudiante, para que el conocimiento del estudiante fuera pensando en todas esas cosas que Sócrates le estaba diciendo, pero el mismo estudiante tiene que llegar a sus propias conclusiones. Sócrates hacía preguntas, no le decía qué pensar. Visualiza al estudiante o individuo como un ser con capacidades intelectuales. Ya él pensaba en el estudiante como una persona capaz de tener todas estas ideas intelectuales. Sócrates pensaba en el estudiante como una persona totalmente intelectual ya, y el maestro era solamente el mediador, ¿verdad? El facilitador del aprendizaje. Y pues obviamente la mayéutica es un sistema formulado por Sócrates. ¿Ok? Esto es más información de lo que ustedes necesitan, pero ustedes saben cómo yo soy. ¿Está bien? Por favor, déjenme vivírmelo, que me gusta este tema. Y entonces después va Platón. Sócrates le dio clases a Platón y Platón le dio clases a Aristóteles. Y esos son los tres filósofos principales de Grecia. Si yo te fuera a preguntar algo de este tema, que probablemente lo haga, en el examen, sería que me mencionaras un filósofo o algo así, ¿está bien? Así que con que tú te sepas el nombre de uno o lo que sea, está bien. Toda esta información es yo como facilitadora del conocimiento, dándote información. La teoría del conocimiento de Platón. Pues como Sócrates tenía una teoría de enseñanza y conocimiento, Platón hizo la suya propia. Espérate, se me olvidaba. Dios mío, este video, ustedes me van a matar. Se me olvidaba que Sócrates lo, lo mandaron a matar. El mismo gobierno lo acusó de como que llevar a los jóvenes por mal camino y qué sé yo, y de no creer en los dioses, porque Sócrates no creía en los dioses. Entonces Sócrates siguió como que negándolo, negándolo y negándolo, y como quiera,
a cierto punto, pues lo acusaron y ¿cómo se dice eso? Lo que lo mandaron a hacer, su castigo fue que tenía que morir por envenenamiento. Entonces, mandan a Sócrates a una habitación, por ejemplo, están todos sus seres queridos y Sócrates tiene la bebida, ¿verdad? El veneno y se lo toma y sigue hablando con sus seres queridos. Así fue que pasó, así fue que lo escribieron como que pasó. Y cuando se empieza a sentir mal, se acuesta y ahí como que empieza a dejar de moverse y qué sé yo, y ahí muere. Él mismo tuvo que tomarse ese veneno porque lo habían acusado de corromper la juventud y todas esas cosas. Pero él se quitó la vida, pero fue porque lo acusaron de eso y ese fue el castigo. Ahora, hablando de Platón, Platón tenía esta teoría del conocimiento que se dividía en dos, eh, el alma y el cuerpo físico, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo físico y un alma. Y según la teoría de Platón, el alma era eterna, las ideas eran eternas y todas las ideas convivían en un mismo sitio, en todo, ¿verdad? Entonces, cuando el cuerpo llegaba a la conclusión de una idea o algo así, era que la estaba recordando. Ya nosotros lo sabemos todo, 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 todo. Y cuando cuando entendemos algo, es que lo estamos recordando. Ya nosotros lo sabemos y lo estamos recordando. Por aquí dice, lo que llamamos aprender es el recuerdo de nuestro propio conocimiento. Ya nosotros tenemos nuestro propio conocimiento y cuando ya lo que llamamos aprender es nosotros recordando lo que ya conocemos. Y pues ya, vamos a seguir por aquí. A Aristóteles no lo incluí porque bendito. Y ahora vamos a hablar de que Grecia estuvo en un montón de guerras, ¿verdad? Ay, perdónenme. Grecia estuvo en un montón de guerras y entonces vamos a leer aquí las conquistas de Alejandro Magno, porque eso es lo más interesante de esto. El dominio de los espartanos duró poco, fueron vencidos por Tebas y luego por los reyes de Macedonia. Así que los espartanos ganaron a los atenienses por un momento, pero eso no les duró mucho. Entre estos reyes estaba Alejandro Magno, quien convirtió a Grecia en un solo reino o imperio. Así que Alejandro Magno unificó a todas esas polis y se hizo él el emperador, ¿verdad? Alejandro Magno. Y lo convirtió todo en un solo reino o imperio. Luego invadió y sometió al imperio persa. Así que ya tenía Grecia completo para él y coge e invade a los persas. Alejandro creó un imperio que se expandió por todo el cercano oriente hasta llegar al Asia Central. Fue entonces cuando Grecia se convirtió en el imperio más extenso que había conocido la humanidad. Alejandro Magno siguió ahí invadiendo y convirtiendo a gente. Miren por aquí. Todo esto era el territorio dominado por Alejandro, estos que están aquí, territorios conquistados durante la expedición. Él salió por aquí en la ruta de Alejandro, tenía todo esto para él, que eso era el imperio griego. Después siguió por aquí y conquistó aquí. Siguió por acá y conquistó Egipto. Siguió por aquí y conquistó Mesopotamia. Siguió por aquí, conquistó, no sé lo que era eso. Y para acá, y por aquí siguió para acá. Y puso una Alejandría aquí, Alexandrópolis, Alejandría Aracosa, y siguió por aquí, conquistó todo esto. Alejandría del final del mundo, siguió para acá, siguió por aquí. Cogió todo el imperio persa, todo Mesopotamia, todo Egipto, todo Asia Menor y Grecia. Y todo eso lo hizo de él. Pero él no duró mucho, murió en un par de años y entonces ese territorio se dividió en como 3 emperadores. Bueno, por ahí los dejo. Ya están almost there, casi allí, ¿verdad? O casi, ya, no sé, almost there. Ya saben que tienen examen, discúlpenme por el video eterno pero es que los voy a extrañar.
Ya el jueves es el último día que los veo. Nos vemos. Bye.